Siguiente video se hablará acerca del balance hídrico y su aplicación en un embalse de área fija. Balance hídrico es un análisis de variación de agua almacenada en un volumen de control en el tiempo, considerando los ingresos y egresos a dicho volumen. Según la Guía Internacional de Investigación y Método de Cálculo de Balance Hídrico, su fin principal es ayudar a todos los países en el estudio de sus recursos hidráulicos y en la utilización más racional de los mismos, ya que la demanda de agua aumenta constantemente en función del desarrollo de la población, industria y agricultura. Algunas definiciones para comprender el tema. Variación de stock. Esta es una diferencia entre el caudal de entrada y caudal de salida, donde el caudal de entrada son los aportes de los ríos y las precipitaciones, y el caudal de salida es la demanda y la evaporación, entre otros aspectos que no se verán en este trabajo. La demanda es lo que se requiere de agua, lo que una población requiere. El exceso es cuando hay más agua de la que se requiere. El déficit es cuando hay menos agua de la que se requiere. Esto será aplicado en un embalse, como se muestra en la figura. Y será aplicado mediante un método que es parecido a la curva másica de caudales, pero que no se graficará y solo se verá a través de una tabla, como se mostrará más adelante. Pero se deben conocer dos términos: tiempo de falla y seguridad de riego. El tiempo de falla es cuando se entrega menos agua de la que se debería, y la seguridad de riego es el tiempo que se puede entregar los caudales que se piden, medido en un porcentaje respecto a un tiempo de estudio. El embalse de área fija. El embalse se define, según la RAE, como una obra hidráulica consistente en un recinto artificial para el almacenamiento de agua, limitada en toda parte por la presa. El uso en el balance hídrico sirve para abastecer en tiempos de déficit, por lo cual el volumen del embalse suele construirse en base a la sumatoria de los déficits en un periodo de tiempo, para así mantener en equilibrio y que las demandas se exigen, por ejemplo, un riego, sean cumplidas y puedan ser entregadas. Y se presenta el siguiente problema. Se tiene una superficie de terreno de 3,7 hectáreas para construir un pequeño embalse que tendrá una forma de paralelepípedo. La tabla 1, que se presentará a continuación, tiene datos de precipitación, evaporación, aporte de riego y demanda para un año crítico de diseño. La demanda está referida a las necesidades de riego de una superficie de 9,5 hectáreas. Entonces, las precipitaciones y el aporte del río corresponderían al caudal de entrada, y la evaporación y la demanda al caudal de salida. A continuación se presenta un esquema que representa el problema planteado, donde AE es el área de embalse y es convertida en metros cuadrados, que como se dio era de 3,7 hectáreas, 37.000 metros cuadrados. Y AR es el área de riego, que sería 95.000 metros cuadrados. A continuación se va a resolver el problema, donde hay que encontrar el volumen de agua almacenada, el volumen total del embalse, donde se tiene que considerar cada una de sus partes, la altura total del embalse también considerando todas sus partes, la profundidad a la que debe colocarse la toma de agua en el embalse, considerada desde la superficie del agua, y la seguridad de riego para una capacidad del 53% del volumen del embalse que nos den en el problema. Ya, el problema luego se va a solucionar y se realiza la siguiente tabla. Primero se comienza determinando las variables de entrada y de salida. Las de entrada son las azules y las de salida son las rojas. Pero antes, como se puede observar, están las medidas en milímetros. Hay que pasar las metros cúbicos. Por lo cual, lo primero que hay que hacer es pasar de milímetros a metros. Se va a tomar de ejemplo el mes de enero, donde la precipitación es de 0,5 milímetros y se tiene que dividir en 1000 para pasar a 0,005 metros. Luego se debe multiplicar por el área que le corresponde. En este caso, la precipitación se multiplica por el área del embalse, dando 18,5 metros cúbicos en total. Luego se realiza el mismo procedimiento con la evaporación, solamente que con su valor, y también se multiplica por el área del embalse. La demanda, a diferencia de la precipitación y la evaporación, se hace lo mismo primero, dividirlo en 1000, pero luego se debe multiplicar por el área de riego, que esa es la que le corresponde, 95.000 metros cuadrados. Luego se puede realizar se definen la entrada y las salidas, donde en las entradas, aquí se puede ver el total, que es el aporte del río y las lluvias. Y aquí se encuentra el total del aporte, el azul, el total de los dos. Y el total de las salidas. También es lo mismo que antes, pero
la suma total de la salida. Luego se puede aplicar el balance hídrico, que corresponde a la variación del almacenamiento del embalse, siendo la diferencia entre las entradas y las salidas que se aplican mes a mes. Es delta S igual a QE menos QS, donde delta S es la variación de stock, QE es el caudal de entrada, el río más la lluvia, y QS es el caudal de salida, la demanda más la evaporación. Cuando delta S es mayor a 0, significa que no hay déficit y el embalse se comienza a llenar y almacenar agua para los meses que exista déficit. Y cuando delta S es menor a 0, significa que existe un déficit y el agua que estaba almacenada empieza a salir para cumplir con las demandas. Para realizar, luego de que la precipitación, la evaporación, la demanda hayan sido pasadas a metro cúbico, tal como el aporte del río, se puede aplicar la ecuación general del balance hídrico, la que ya se mostró anteriormente. Esto se realiza todos los meses, dando algunos con déficit, números rojos, y otros con excesos, números en azul. Esto se realiza una sumatoria para cada uno de los ítems mencionados, déficit y exceso, cada uno por separado, y estas corresponden al volumen total de déficit y al volumen total de exceso, que se tiene para el tiempo de estudio, que es de 12 meses. Se tiene que el volumen de agua que falta para satisfacer la demanda es de 59.174 metros cúbicos, el cual debe ser acumulado para evitar la falta de suministro. Como se cuenta con un volumen de exceso mucho mayor al volumen de déficit, es este último el que debe embalsarse para satisfacer la demanda. Por lo tanto, el volumen del embalse es de 59.174 metros cúbicos, lo que se aproxima a 60.000 metros cúbicos en total. O sea, ese va a ser el volumen final, 60.000 metros cúbicos, aproximado de los 59.100 total. Y luego de esto, es posible determinar la altura del embalse, lo cual se divide el volumen del embalse dividido en el área del embalse, dando aproximadamente 1,7 metros. Pero la altura calculada no puede ser muy justa, ya que corresponde a la altura de operación, la calculada anteriormente. Es decir, solamente altura de agua. Y a esta debe ser sumada la altura de revancha, la cual va a depender de la crecida, que para este caso se va a elegir 0,5 metros, dando una altura total de 2,1 metros. Y también se tiene que el agua proveniente de aporte de ríos a veces viene con sedimentos, como arena, arcilla, limo y otras partículas sueltas que se depositan en el fondo del embalse y ocupan un volumen muerto. Por lo que si el diseño lo requiere para cierta vida útil, se estima una altura de sedimento, la cual debe ser sumada a la altura total, pero en este caso no se da, por tanto se tiene que la altura de sedimento va a ser igual a 0. La altura de después se puede ver una figura donde muestra las diferentes alturas. Tiene la altura de revancha, la altura de operación y la toma de agua, que ahora se va a ver eso. La altura de la toma de agua del embalse debe ser colocada en lo más profundo de este, para así no tener que utilizar una bomba en caso de que el nivel de agua esté en su nivel más bajo, pero a la vez debe estar sobre la altura del sedimento para que ésta sea útil y no se tape. Pero como no se tiene sedimento, la toma de agua será puesta a 1,7 metros de profundidad con respecto a la superficie del agua máxima del embalse. O sea, la misma altura de operación del embalse va a estar con respecto a la toma de agua en lo profundo. Luego, todas las alturas calculadas van a ser pasadas a metros cúbicos, ya que esto se pide en el enunciado, teniendo que estas se deben multiplicar por el área del embalse, cada una, 37.000 metros cuadrados, y por la altura dándonos un volumen, teniendo la operación que es de 1,7 metros, la revancha de 0,5, con una altura total de 2,1 metros. Y tenemos un volumen de operación de 62.900 metros cúbicos y total de 77.700 metros cúbicos, dando mayor al que calculamos al principio, ya que a este se le sumó en la altura de revancha. Luego se nos pide que se cuente con un 53% de la capacidad propuesta, lo cual será calculado a partir del volumen de operación, ya que este es el que almacena la variación de entrada, teniendo que el volumen al 53% va a ser igual aproximadamente a 33.400 metros cúbicos. Ahora, según este volumen, se verificará la seguridad de riego, es decir, un porcentaje que representa el tiempo que puede ser entregada la demanda de agua, lo cual se revisa mes a mes, acumulando en caso de que valores seguidos sean excesos y se va a presentar a continuación. Como se puede ver, en enero es un número negativo, por lo tanto lo acumulado serían 0 metros cúbicos.
igual que en febrero, marzo y abril. Los primeros 4 meses no se llena el embalse. En mayo ya comienza a llenarse y en junio, se acumula junio con la anterior que es mayo, nos da 51.903 metros cúbicos, pero el embalse solamente es de 33.400, por lo que los restantes 18.500 metros cúbicos se van por vertedero. Así pasa hasta octubre, ya que son puros meses con excesos. Y luego en noviembre, ya cuando empieza un stock menor a cero, ahí el embalse se comienza a vaciar, bajando a 25.621 metros cúbicos, lo mismo en diciembre, pero estos nos quedan en cero. Por tanto, no corresponden a meses de falla, aunque sean negativos, porque pudo ser cubierto por el embalse. Luego se aplica la fórmula de seguridad de riego, que es el tiempo total de estudio, que son 12 meses, menos el tiempo de falla, dividido en el tiempo total. El tiempo de falla corresponde a los meses que hubo 0 metros cúbicos acumulados. Estos serían enero, febrero, marzo y abril. Por lo tanto, serían 4. Aplicando la fórmula nos da que la seguridad de riego para un embalse al 53% de su capacidad nos da de 66,67%. Esto quiere decir que el 66,67% del tiempo se puede entregar la demanda que se pide, lo cual es un número bajo con respecto a las condiciones mínimas que requiere el MOP, el cual exige una seguridad de riego para un embalse mayor o igual a 85%. Por lo tanto, el embalse no podría funcionar con un 53% de su capacidad original, porque no podría entregar los caudales solicitados en un tiempo mayor al permitido. Como conclusión al siguiente trabajo, se puede determinar la importancia del balance hídrico, ya que es una herramienta muy útil para optimizar el agua, como en este caso, en un embalse de área fija. Al tener medidas las entradas y las salidas más importantes del agua, en el lugar de estudio se puede estimar las medidas de construcción del embalse, siendo este seguro y a su vez no sobredimensionando su costo al hacer, como por ejemplo, muros más altos. Por lo tanto, con la aplicación del balance hídrico sobre el embalse se puede determinar su volumen y el tiempo total en el que fallaría para ver si se puede construir o no. Y la seguridad del embalse del ejemplo, como comienza con 4 meses negativos, su seguridad se puede ver mermada por esto, ya que si se hubiese, por ejemplo, conservado su volumen original, igual se hubiese comenzado con estos 4 meses negativos, pero si se comenzara un nuevo periodo, es decir, desde diciembre a enero, este sí pudiese ser cubierto. No así con el 53% de capacidad, que el volumen bajó igual considerablemente, y en este caso el embalse no cumple con el porcentaje mínimo de seguridad de riego, y aunque comience un nuevo periodo, aún así no podría ser cubierto, por tanto no podría ser construido.